Imagina que despiertas una mañana y sabes, con absoluta certeza, que la persona que duerme a tu lado no es quien dice ser. No es una sensación, no es una sospecha, es una convicción. Reconoces su rostro, reconoces su voz, pero algo en tu interior te grita que es un impostor. Esto no es una historia de ciencia ficción, no es paranoia, no es imaginación, es real, y ocurre en la mente humana. Y lo más inquietante es esto: la persona que lo vive no siente que esté equivocada, siente que está despierta. Hoy vamos a hablar de uno de los trastornos psicológicos más inquietantes y reales que existen: el síndrome de Capgras. Personas que reconocen perfectamente a sus seres queridos, pero están convencidas de que han sido reemplazados por impostores idénticos. Elaine tenía 56 años. Vivía en California. 40 años de matrimonio. Una vida sencilla. Rutinas claras. Todas las noches eran iguales. La misma cena. La misma taza. La misma silla. Su esposo, Richard, siempre se sentaba a la izquierda. Ese detalle será importante. Elaine era conocida por su calidez, por su sonrisa fácil. Disfrutaba de desayunos familiares, tardes de lectura, caminatas lentas por el vecindario. Nada extraordinario. Hasta que algo imperceptible comenzó a cambiar. Después de una breve hospitalización por confusión leve, Elaine volvió a casa. La primera noche, preparó la mesa, puso 2 platos. Se sentó a esperar. Richard se sentó, pero no en su lugar habitual. Elaine no dijo nada. Solo pensó: eso no es algo que él haría. No fue miedo. No fue enojo. Fue una pequeña fisura. Durante la cena, ella lo observaba. Él hablaba normal. Reía igual. Pero Elaine sentía algo nuevo. Vacío. Más tarde le diría al médico. Lo reconocía, pero no sentía nada. Y cuando una emoción que debería estar desaparece, el cerebro entra en alerta. Aquí ocurrió algo crucial. Algo que muchas personas no entienden. Elaine no perdió recuerdos. Perdió la conexión emocional. Y eso es mucho más aterrador. Porque cuando la emoción desaparece, la mente busca respuestas, cueste lo que cueste. Lo inquietante es que Elaine sabía que algo no encajaba, pero no podía aceptar que el problema estuviera dentro de ella. Y aquí es donde la historia empieza a oscurecerse. La vida diaria se volvió un terreno minado. Elaine temía acercarse a su familia. Cada saludo, cada abrazo, cada comida compartida generaba ansiedad. Empezó a recorrer la casa lentamente, revisando habitaciones, objetos, sonidos. A veces revisaba la cocina varias veces, convencida de que algo había sido cambiado. El timbre, el zumbido de la nevera, un crujido en el piso. Todo era una amenaza potencial. Una noche, en la cama, Elaine no pudo dormir. Pensó una y otra vez: si fuera mi esposo, ¿por qué no siento que lo es? Y entonces su mente hizo algo aterrador. Creó una explicación lógica para ella. Mi verdadero esposo fue reemplazado mientras yo estaba hospitalizada. No hubo pánico, no hubo llanto, solo certeza. Aquí es donde la vida de Elaine se derrumbó. Elaine no pensaba: estoy enferma. Pensaba: estoy alerta. Y eso lo cambia todo. Elaine empezó a notar pruebas. Richard cerraba las cortinas distinto. Usaba palabras que antes no usaba. Olvidó una canción que solían cantar. Cosas mínimas. Para ella, confirmaciones. Una noche, mientras él dormía, Elaine fue a la cocina. Sacó un cuchillo. No para atacar, para sentirse segura. Más tarde diría: no pensaba hacerle daño, pero necesitaba saber que podía defenderme. Dormía con el cuchillo bajo la almohada. Richard jamás lo supo. Hasta mucho después. Richard intentaba acercarse. Elaine, soy yo. Ella retrocedía. No te acerques tanto. ¿Qué hice mal? Nada. Ese es el problema. Esa frase quedó grabada en su mente. En el síndrome de Capgras, el impostor no es malo por lo que hace, sino por lo que no provoca emocionalmente. Hasta ahora hemos hablado de lo que Elaine sentía. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta. ¿Qué pasa con la persona que es señalada como el impostor cuando sabe que no lo es? Richard empezó a caminar más lento dentro de la casa. No por cansancio, por miedo a sobresaltarla. Aprendió, sin que nadie se lo dijera, que pasos rápidos amenaza, movimientos bruscos desconfianza. Dijo después: era como vivir con alguien que se asusta de su propia sombra. Y yo me había convertido en esa sombra. Aunque Elaine dormía, Richard no lo hacía. Pasaba horas mirando el techo, escuchando su respiración, con miedo de moverse demasiado.
Una noche intentó tocarle la mano. Elaine se despertó sobresaltada y gritó. Desde entonces, Richard dejó de tocarla por completo. No por enojo, por protección. Elaine empezó a corregirlo frente a otros. Richard no decía eso antes. Eso no le gustaba. Richard aprendió a callar, incluso cuando sabía que ella estaba equivocada. Más tarde diría, defenderme solo reforzaba la idea de que yo no era quien decía ser. Richard temía algo más que el rechazo. Temía una acusación falsa. Pensaba, si cree que soy un impostor, ¿qué más puede creer que hice? Eso lo llevó a grabar conversaciones sin que Elaine lo supiera. Evitar estar a solas con ella por la noche. Dejar luces encendidas, no para probar nada, para sentirse seguro él. Antes de que Elaine fuera internada, Richard ya estaba de vuelo. No había funeral, no había despedida. Dijo al terapeuta, estoy casado con alguien que ya no me reconoce. Cuando se supone que empiece a llorar. Sin embargo, no todo eran momentos de oscuridad. A través de la terapia y de estrategias de afrontamiento cuidadosamente planificadas por su familia y especialistas, Elaine empezó a experimentar breves intervalos de claridad. Había instantes en los que reconocía la voz de su hija, o la risa de su esposo, y un leve atisbo de esperanza iluminaba su mirada. Pero incluso esos momentos de lucidez eran frágiles y fugaces. Elaine a veces lloraba sin razón aparente, sintiéndose atrapada entre la certeza de su miedo y la memoria de quién era en realidad su familia. Sus pensamientos internos eran un torbellino de confusión. ¿Están jugando conmigo? ¿O realmente no son ellos? ¿Qué hago si me atacan? Los pequeños rituales se convirtieron en su refugio. Cada mañana revisaba las fotografías familiares, esperando que las imágenes le ayudaran a reafirmar quiénes eran los suyos. Cada noche, escribía en un cuaderno los nombres de los miembros de su familia y las actividades que habían hecho juntos, como si esas notas pudieran anclarla a la realidad. La familia de Elaine aprendió a celebrar los logros más pequeños. Cuando podía reconocer a alguien durante más de 5 minutos. Cuando sonreía sin miedo. Cuando participaba en una conversación sin perderse en su confusión. Cada avance, por mínimo que pareciera, era un rayo de luz en un mundo que, para Elaine, a menudo parecía en sombras. Pero lo que le pasó a Elaine no fue el peor escenario posible. Lo que viene ahora demuestra que Capgras no distingue edades ni vínculos. Este caso ocurrió en Reino Unido. Está documentado y citado en estudios neurológicos. Antes del quiebre, Daniel tenía 24 años. Vivía con su madre, Margaret. Ella era su apoyo, su referencia, su lugar seguro. Después de un accidente automovilístico leve, sin heridas visibles, Daniel volvió a casa. Los primeros días, todo parecía normal, hasta que una tarde, mientras Margaret cocinaba, Daniel la observó en silencio, y pensó algo que lo paralizó. Ella se muere como mi madre, pero no es ella. Y aquí es donde todo cambió para Daniel. Margaret le sirvió el plato. Se lo pasó con una sonrisa. Daniel no lo tocó. ¿No tienes hambre? ¿Dónde está mi verdadera madre? Margaret rió nerviosa. Aquí estoy, cariño. Daniel se levantó de golpe. No. Tú sabes quién eres. Ese día salió de la casa, y no regresó hasta la noche. Antes de verbalizar que su madre no era su madre, Daniel empezó a evitar mirarla a los ojos. Margaret notó que cuando ella le hablaba, él miraba sus manos, el suelo, o algún objeto detrás de ella. Más tarde, en terapia, Daniel explicó algo inquietante. Si la miraba demasiado, sentía que algo no cuadraba, como si mi cabeza se mareara. No era odio, era sobrecarga emocional. Daniel dejó de usar su cepillo de dientes habitual, su toalla, su almohada. Decía, no sé si ella las tocó. La desconfianza no era solo hacia su madre, era hacia todo lo que ella podía haber contaminado. Daniel grabó a Margaret hablando mientras dormía. Al día siguiente reprodujo el audio varias veces. Dijo, de día suena normal, de noche no. Eso reforzó su delirio. El cerebro reinterpretaba sonidos neutros como amenaza. Una madrugada, Daniel preparó una mochila, ropa, documentos, un poco de dinero. Planeaba irse sin avisar. No se fue porque no sabía dónde. Dijo después, si no podía confiar en mi madre, tampoco confiaba en nadie. Daniel comenzó a decir que su madre no olía igual. Margaret usaba el mismo perfume desde hacía años. Pero Daniel insistía. Hueles parecido, pero no es el mismo olor. Los médicos explicarían después que el olfato, como la emoción,
está profundamente conectado al sistema límbico. Cuando la conexión emocional falla, todo lo sensorial empieza a sentirse extraño, incluso sin cambios reales. Durante semanas, Daniel no decía nada, pero empezó a desconectar el wifi por la noche, cubrir la cámara del teléfono, dejar la televisión encendida a muy bajo volumen. Cuando Margaret le preguntó por qué, él respondió: si ella escucha, vas a ver que desconfío. Ella no era su madre, era la impostora. Daniel llevaba un cuaderno escondido bajo el colchón. En él anotaba horarios en que su madre salía de la habitación, frases exactas que decía, pequeños errores que detectaba. Una página decía: dice cariño, con otra entonación. Para él, eso era prueba. Para Margaret, cuando lo descubrió, fue devastador. Margaret nunca discutía con él, nunca lo contradecía. Pero una noche, agotada, dijo: si no soy tu madre, dime dónde está. Daniel se quedó en silencio largo rato, luego respondió: eso es justo lo que alguien que finge serlo diría. Margaret salió al jardín y lloró durante casi una hora. Más tarde diría al médico: ese día sentí que mi hijo había muerto, pero seguía respirando. Daniel empezó a decir: la reemplazaron en el hospital después del accidente. Creía que el gobierno o una organización había puesto a alguien idéntico para vigilarlo. Aquí aparece otro rasgo del Cáperas. El cerebro busca coherencia externa cuando no entiende lo interno. Daniel empezó a bloquear la puerta de su cuarto, grabar audios por la noche, escribir notas con horarios. Margaret lloraba a escondidas. Una noche, Daniel gritó desde su habitación: dile que se vaya, que no duerma aquí. Margaret durmió en el sofá, en su propia casa. Aquí hay que ser claros, irresponsables. El síndrome de Cáperas puede volverse peligroso, no por maldad, sino por miedo extremo. En registros clínicos existen casos donde el paciente atacó al impostor, creyendo que era defensa propia. Daniel no llegó a ese punto, pero estuvo cerca. Una madrugada, Margaret entró a su habitación sin avisar. Daniel gritó: sal de aquí. Empujó una silla contra la puerta. Ese fue el momento en que los médicos intervinieron. Los estudios mostraron algo clave. El área del cerebro que reconoce rostros funcionaba. El área que genera respuesta emocional. No. Daniel veía a su madre, pero no la sentía como madre. El cerebro, incapaz de aceptar ese fallo, concluyó: es otra persona. No locura, no posesión, no imaginación. Un error profundo en la conexión emocional. Lo que estás escuchando ahora es solo el inicio. El caso que viene después fue el que hizo que los médicos intervinieran demasiado tarde. Cuando empezó a mejorar, Daniel evitaba mirar a Margaret. No por miedo, por vergüenza. Decía: tengo recuerdos donde ella lloraba, y yo no sentía nada. Eso lo perseguía más que el delirio. Incluso después del tratamiento, Daniel no volvió a decirle mamá por meses. La palabra le generaba ansiedad. Ese conflicto interno retrasó la recuperación emocional más que el tratamiento médico. El afecto regresó lentamente, pero la espontaneidad nunca volvió del todo. Y aún así, nada de esto comenzó con violencia. Comenzó con Elaine, sentada frente a alguien que amaba, sin sentir absolutamente nada. Elaine dormía con un cuchillo. Daniel bloqueaba puertas. Personas comunes, en hogares normales, convertidos en lugares de miedo. Ahora vamos a entrar en los casos más extremos documentados, donde el síndrome de Cáperas rompió familias para siempre. Y te voy a mostrar algo inquietante. Como algunos pacientes sabían, en el fondo, que su mente les estaba mintiendo, pero no podían escapar. Hay algo especialmente cruel: algunos casos del síndrome de Cáperas. No todos los pacientes están completamente convencidos. Algunos sospechan que algo anda mal en su mente, pero aún así no pueden cambiar lo que sienten. Elaine, la mujer que dormía con un cuchillo bajo la almohada, tuvo un momento de lucidez una madrugada. Se sentó en la cocina, miró una foto vieja de su boda, y dijo en voz baja: si esto es mentira, ¿por qué se siente tan real? Ese pensamiento la hizo llorar por primera vez en semanas. Pero al ver a Richard entrar en la cocina, la sensación volvió, la certeza volvió, el impostor volvió. En Cáperas, la lógica no vence a la emoción ausente. Cuando el miedo supera al amor, la familia se queda sin opciones. Richard tomó la decisión más dolorosa de su vida: internar a su esposa. Elaine gritó: lo sabía,
Ahora quiere deshacerse de mí. Para ella, eso confirmaba el delirio. En el hospital, no confiaba en nadie. Pedía ver al verdadero Richard. Se negaba a comer si él estaba presente. Una enfermera dijo después: nunca vi tanto miedo en alguien que estaba tan tranquila. Y este siguiente caso demuestra hasta dónde puede llegar esta ruptura. Este caso es uno de los más citados en la literatura médica, porque terminó en tragedia emocional irreversible. Ocurrió en Francia. Marie tenía 62 años. Su hijo Paul vivía con ella tras un divorcio. Después de un pequeño accidente cerebrovascular, Marie volvió a casa. Al principio, solo decía: Paul está raro. Luego, no es él. Marie empezó a observar a Paul como si fuera un extraño en su casa. Anotaba mentalmente a qué hora entraba, cuánto tardaba en salir, qué hacía en cada habitación. Paul describió esa sensación así: era como ser huésped. En mi propia infancia, Marie dejó de decir mi hijo. Empezó a decir: este hombre, el que vive aquí. Ese cambio lingüístico rompió a Paul por dentro, porque el lenguaje es vínculo. Paul empezó a tener pensamientos intrusivos. ¿Y si un día explotó? No contra ella, contra la situación. Buscó ayudas psicológica por miedo a sí mismo, no por odio hacia su madre. Paul dejó de intentar convencerla. Dejó de mostrar fotos. Dejó de explicar. Dijo: me di cuenta de que cada intento solo la hacía desconfiar más. Ese día entendió que el amor no siempre cura. Paul creyó que un recuerdo compartido podría traerla de vuelta. Paul entró una tarde a su habitación, con un objeto que había guardado toda la vida, un oso de peluche de su infancia. Mamá, esto era mío. Tú me lo regalaste. Marie lo miró largo rato y respondió: tú sabes esa historia, pero no la viviste. Ese fue el momento en que Paul entendió algo devastador. Había perdido a su madre, estando viva. Marie empezó a decir: el verdadero Paul murió. Este solo lo imita. No permitía que la tocara. No permitía que cocinara. No permitía que se quedara solo con ella. Paul dormía con la puerta cerrada, por miedo, no a su madre, a lo que su mente había creado. Aquí es donde muchos documentales se detienen, pero nosotros no, porque ignorar esto no protege a nadie. Existen casos documentados donde pacientes con CAPRAS atacaron a su pareja, hirieron a familiares, creyendo que era defensa legítima. Uno de los casos más citados ocurrió en Estados Unidos. Un hombre asesinó a su padrastro, convencido de que era un impostor peligroso. Cuando fue detenido, dijo: lo salvé. Si no lo hacía, él me habría matado. No había odio, había terror. El cerebro humano no tolera la incoherencia emocional. Si ves a alguien que amas, pero no sientes nada, hay dos opciones: aceptar que tu mente falla, crear una explicación externa. El cerebro, instintivamente, elige la segunda. El impostor protege la identidad del paciente. Aceptar estoy enfermo es más aterrador que pensar: alguien me engaña. Marie empezó a hablarle a Paul como si fuera un actor. Le decía: lo haces bien, te pareces mucho. No lo decía con rabia, lo decía con una calma perturbadora, como quien evalúa una imitación. Paul describió eso como: peor que el rechazo, era sentirme un reemplazo barato. Marie dejó de comer cualquier cosa que Paul cocinara. Decía: no sé qué le pusiste. Paul empezó a dejar platos preparados por vecinos o familiares. Pero Marie los olía, los probaba, los escupía. Solo comía cuando una enfermera o vecina estaba presente. Para ella, Paul era una amenaza potencial. Antes del CAPRAS, Marie era muy afectuosa. Después, se limpiaba las manos si Paul la tocaba. Se alejaba si él se sentaba cerca. Dormía con la puerta cerrada con llave. Paul dijo en terapia: nunca me pegó, pero me hizo sentir contagioso. Paul dejó de discutir, no porque entendiera, sino porque ya no tenía fuerzas. Paul intentó todo: fotografías, videos, cartas antiguas, historias familiares. Nada funcionaba. Marie respondió una vez: sabes demasiadas cosas. Eso es lo que me asusta. Ese momento fue clave. La memoria no es suficiente sin emoción. Paul empezó a dormir con un objeto pesado cerca de la cama. No porque temiera que su madre lo atacara, sino porque temía reaccionar él mismo si ella lo acusaba de algo. Dijo: tenía miedo de perder el control y convertirme en el monstruo que ella veía. Cuando Marie fue internada, Paul la visitaba, pero hablaba poco. Ya no intentaba ser hijo. Solo era una presencia tranquila.
porque eso era lo único que no la alteraba. Más tarde confesó: no perdí a mi madre el día que enfermó. La perdí el día que dejó de sentirse segura conmigo. Paul no fue el contacto de emergencia. Los médicos anotaron: paciente se agita con la presencia del hijo. Eso marcó un antes y un después. Paul confesó después. Sentí alivio. Y luego culpa por sentirlo. Marie recuperó momentos de claridad, pero nunca pidió perdón. No porque no quisiera, sino porque no recordaba haber hecho nada malo. Paul tuvo que aceptar una verdad durísima. Su madre volvió, pero el vínculo no. Richard visitaba a Elaine todos los días. Ella lo miraba con desconfianza. Una vez le dijo: si eres quien dices ser, porque no me siento segura contigo. Richard no supo qué responder. Más tarde dijo al médico: preferiría que me odiara, a que no me reconociera. Paul, el hijo de Marie, dejó de visitarla con frecuencia. No porque no la amara, sino porque cada visita era un duelo nuevo. Algunos pacientes mejoran, otros nunca vuelven. Algunos recuperan la conciencia, solo para darse cuenta de todo lo que perdieron mientras su mente mentía. No todos los casos terminan igual. Algunos pacientes mejoran, pero la mejoría no es un despertar limpio. No es como abrir los ojos después de una pesadilla. Es más bien como despertar y darte cuenta de que hiciste cosas mientras dormías. Elaine llevaba semanas internada cuando algo cambió. Una mañana, vio a Richard entrar en la habitación, y por primera vez en meses sintió algo. No amor, no confianza, solo una emoción pequeña, casi imperceptible: familiaridad. Elaine frunció el ceño y dijo: no entiendo qué está pasando. Ese fue el primer signo de regreso, porque en Capgras, dudar del delirio es el inicio de la recuperación. Días después, Elaine preguntó al médico: ¿y si yo fui la impostora? Esa frase resume el horror posterior. Cuando la mente vuelve, la culpa aparece. Elaine pidió ver a Richard a solas. Lo miró largo rato y dijo algo que él jamás olvidaría: si eras tú todo este tiempo, ¿qué te hice? Richard no respondió, solo lloró. Recuperar la lucidez no repara automáticamente los vínculos. Elaine volvió a casa meses después. La casa era la misma, pero no se sentía igual. Dormía en habitaciones separadas. Evitaba mirarlo a los ojos por mucho tiempo. El cerebro aprende incluso cuando está equivocado. Daniel, el joven que creía que su madre había sido reemplazada, respondió al tratamiento. Un día dijo: creo que ella sí es mi mamá. Pero añadió algo devastador: solo que ya no siento que lo sea. Margaret lo abrazó igual, aunque él no correspondió. Porque en Capgras, a veces regresa la razón, pero no el vínculo. No todos tienen esa oportunidad. Algunos pacientes recuperan la lucidez solo después de que el daño es irreversible. En registros médicos, hay testimonios de personas que dijeron: si hubiera sabido que era mi mente, no me habría alejado. Otros recuerdan agresiones, insultos, años de rechazo. Y la frase más dura que se repite es esta: recuerdo haber tenido miedo, pero no recuerdo haber amado. Ese vacío es una herida permanente. El síndrome de Capgras no afecta a una sola persona. Afecta a esposos que dudan de sí mismos, hijos que se sienten borrados, madres rechazadas, hogares fracturados. Richard desarrolló ansiedad severa. Paul necesitó terapia por años. Una frase común entre familiares es: sentía que había muerto, pero seguía caminando. El duelo sin funeral. Algunos sí, con tratamiento, apoyo y tiempo. Algunas familias reconstruyen algo nuevo, no lo de antes, algo distinto. Elaine y Richard siguieron juntos, pero nunca volvieron a dormir abrazados. Daniel y Margaret convivieron, con silencios más largos que las palabras. Capgras no siempre roba a la persona, a veces roba la forma de amar. Confiamos en nuestra mente, más que en cualquier otra cosa. Confiamos en que reconoce a quienes amamos, en que sabe quién es quién, en que la realidad emocional es estable. El síndrome de Capgras nos obliga a aceptar algo inquietante. El amor no vive solo en los recuerdos, vive en conexiones invisibles. Y cuando esas conexiones se rompen, el rostro más amado puede convertirse en el más temido. Tal vez lo más aterrador no es perder a quienes amamos, sino perder la capacidad de sentir que son reales. Si este video te hizo reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que somos nuestra mente o algo más? Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esto fue Maravillas y Misterios, donde exploramos
no solo lo desconocido, sino lo profundamente humano. Suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video.